Hola, mi nombre es Olga Ramírez. Vamos a hablar sobre el tema programación orientada a objetos. Vamos a definirlo como una técnica o estilo de programación que se utiliza objetos como bloque esencial de construcción. Vamos a enumerar algunas características, como por ejemplo, los diseñadores definen nuevas clases. Los objetos poseen una nueva serie de operaciones asociadas a ellos. Las operaciones tienden a ser genéricas. Las clases o tipos de objetos comparten componentes comunes mediante mecanismos de herencia. Otras características también que podemos mencionar son que facilitan la creación de software de calidad. La programación se basa en la idea natural de un mundo lleno de objetos y que la resolución de problemas se realiza mediante el modelo de objetos. La visión de objetos, si hablamos sobre la visión de objetos, un objeto puede ser una silla, una computadora, una mesa, cuentas bancarias, partidos de fútbol, etc. Los objetos se pueden organizar según la necesidad. Por ejemplo, si hay mamíferos, nosotros podemos organizarlos según sean perros, ciervos, etcétera, teléfono. También podemos hacer lo que es una organización de cada uno de los objetos. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Sabemos que tiene varios conceptos básicos que debemos de utilizarlos, al igual que también algunos principios que los vamos a ver más adelante y que son importantes para este tema. El modelamiento, vamos a ver lo que es un modelamiento. La base de datos de esta tecnología es modelar. ¿Modelar qué? Los problemas que se desean resolver. ¿Con base en qué? En las entidades relevantes y tangibles del problema que estamos resolviendo. Vamos a ver otro concepto básico, que es la abstracción. El modelo se define una perspectiva abstracta del problema. Por ejemplo, los datos que son afectados, las operaciones que se aplican sobre los datos. En la abstracción, un concepto más claro que podemos dar es que viene y define los detalles del modelo que estamos utilizando. Por ejemplo, si vemos en el diagrama, podemos ver el problema, podemos ver el modelo, pero dentro de ellos está lo que se llama abstracción, los detalles que podemos hacer o que podemos ver de ese modelo. Por ejemplo, que hay un claro ejemplo para la administración docente. Las entidades que participan tenemos una administración docente, tenemos lo que es utilizar un método, pero de forma abstracta, lleva sobre alumnos, profesores, salas y asignaturas. Entonces eso es lo que va a la abstracción dentro de ese modelo. Vamos a definir ahora lo que es una clase. Si nosotros hablamos de una clase, nos referimos, es como un tipo de dato creado por el usuario, que posee dos categorías de miembros. Estamos hablando de los atributos y también hablando sobre los métodos. Los atributos, que son los datos y los métodos son los algoritmos, o sea, el comportamiento de esa clase, de ese método que vamos a utilizar en la clase. La clase en general es posible crear una clase a partir de cualquier objeto que esté a nuestro alrededor. Por ejemplo, puede ser una persona, puede ser un automóvil, puede ser una mascota, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos que sea una clase, nosotros la incluimos para ver esa clase. También debemos de tener en cuenta que cada clase también tiene sus atributos. Entonces también definimos lo que es los atributos de esa clase. Aquí es de lo que les estaba hablando. Los atributos son los datos que caracterizan a los objetos en una clase y determinan el estado. Por ejemplo, si la clase nosotros la definimos como un vehículo, esa clase va a tener atributos, como cuáles, por ejemplo, la marca, el año, el color, entonces la patente, etcétera. Nosotros vemos que esa clase va a tener diferentes atributos. Vamos a hablar ahora de lo que son los métodos. Representan todas aquellas acciones que se pueden realizar sobre un objeto de cierta clase. Claro, dice, representan todas aquellas acciones. Entonces, nosotros vamos a una acción. En la implementación, estos métodos son segmentos de códigos en la forma de funciones. Por ejemplo, tenemos una clase que es vehículo, puede incluir ¿qué métodos? Si vemos
encender, acelerar, virar, frenar. Esas son acciones de esa clase y por ende las acciones son los métodos que posee una clase. Ahora vamos a ver algunos principios importantes de la programación orientada a objetos. Siempre debemos de tener en cuenta que debemos de saber principios básicos de este tema, porque es muy importante para la realización en el futuro de proyectos utilizando lo que es la programación orientada a objetos. Propiedades que lo llevan a ser un estilo de desarrollo que permiten crear código reutilizable. Vamos a hablar de lo que es encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Está dividido en 3 secciones o 3 principios que son bastante básicos en la programación orientada a objetos. Vamos a empezar por el primero, que es el encapsulamiento o la abstracción de los datos. Cuando por ejemplo estamos hablando de encapsulamiento, estamos viendo aquellos detalles que no puede ver otra persona. Simplemente le interesa lo que es la acción que ejecuta dicho objeto, no realmente lo que está dentro. A esto se le llama como la caja negra, donde está todo guardado, todos los detalles del objeto, todo lo que es parte del encapsulamiento del objeto, pero de una forma que no la podemos ver. Proceso, dice, por el cual se ocultan. Hablábamos anterior, esto no se puede ver, las estructuras de datos, los detalles de la implementación. Simplemente la acción del objeto, sin mirar lo que es lo que llamamos caja negra, que es el encapsulamiento. Por ejemplo, en una cuenta corriente, ¿cómo se almacenan los datos? Pues por un número y por el saldo. ¿Qué método van a utilizar? Por ejemplo, puede depositar, puede hacer un giro, conocer el saldo, pero realmente no sabe el encapsulamiento de todo eso. Él solo sabe la acción que se realiza ese objeto, pero no lo que lleva dentro. Pasamos a otro principio importante, que es la herencia, organización jerárquica. La herencia la podemos también definir como, si hablamos de herencia, una clase puede heredar atributos de otra clase. Por ejemplo, permite reutilizar código creado por nuevas clases a partir de las existentes. Si ya hay clases creadas, igual si va a crear otra clase, puede tomar de esta, puede tomar parte en él. Compromete una relación de jerarquía, igual una nueva clase se generará agregando atributos, códigos a una clase existente, es lo que explicaba, y una clase derivada puede heredar de otra clase los atributos o también los métodos, que son las acciones. Aquí vemos un diagrama igual, pone la jerarquía y que puede ir adquiriendo de una clase a subclases las herencias del objeto. Polimorfismo, capacidad que permite a las clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. Esto significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que correspondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas. Aquí hay un ejemplo, el presionar. Por ejemplo, nosotros un método tiene acciones, un método es una acción. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. ¿Qué se espera de una clase de un automóvil? Una clase automóvil, por ejemplo. Al presionar el acelerador se espera que la velocidad aumente del auto. Aquí dice, no importa si es con motor con carburador o motor con inyección, pero son dos formas, pero que llevan a la misma acción. Muchas gracias, espero le haya gustado.